Entonces, regresamos, dejamos el AP y vemos el territorio, como tú lo mencionabas, ¿cómo me parece? Luis, como Luis lo mencionaba sobre el tema del ordenamiento territorial, y esta presenta la fotografía, estamos con todo esto. Yo quiero decirles en el tema de la emergencia que hubo en el 2015, donde se activaron de las 12 quebradas de Chosica, se activaron 5 quebradas, felizmente que no se activaron las 12, y ustedes pueden ver en las quebradas, cuando nosotros nos caminamos de arriba a abajo, todo eso, con toda la gente, y lo que veíamos era el cauce de la quebrada, con todo el cauce construido. Y la gente, o sea, el cauce histórico, ustedes que son profesionales lo ven, ustedes en su razonamiento y discernimiento dirían, el río o el recurso hídrico tiene memoria, regresa a donde le pertenece. O sea, y eso lo dicen los japoneses, ¿sabes? El mar, el río, el lago tienen memoria. Ellos, los japoneses, dicen eso. Entonces tienen que respetar su memoria, porque va a regresar y va a tomar nuevamente lo que es suyo. Entonces, cuando a esos pobladores que hemos tenido que sacar, ¿no es cierto?, para poder primero bajar la inundación y el huaico que había, ¿cómo es que se produce eso? Porque tenían autorización para construir, el propio alcalde era el que promovía eso, y en bajo voz decía simplemente, vota por mí, tienes tu terreno. Y todavía, río seco, todavía. Y no dicen por qué es río seco. Entonces, las laderas de Chosica, de las 12, se activaron 4. Una en menor, pero fueron 4 nada más. Y miren todo eso, rayito de sol, ustedes ven todo eso, y la gente. Entonces, un caso real. Y ahora vamos a reubicar a esa población. Como tenemos que reubicar esa población, tenemos que llevar esa población, entonces no se puede hacer así nomás. Tiene que haber toda una planificación y tiene que haber una autorización. ¿Dónde? Entonces Chosica les ha mencionado ya un plano donde reubicarse. Pero señores, la gente de las quebradas no quiere reubicarse ahí. ¿Por qué? Y eso es también para que ustedes como técnicos sepan. Lo técnico tiene su dimensión, pero todo tiene una dimensión social. Si tú no trabajas socialmente estos procesos, o sea, no vas a poder promover. La reubicación que tienes en la gente es bien difícil en Chosica, como lo es la reubicación que tenemos en la Amazonía, que todos los años, en el mes de septiembre y octubre, crece el río y se inunda todo eso, y le están diciendo que ya tienen un terreno donde reubicarse. Pero dicen, ¿dónde? Yo voy a pescar. Aquí está, bien, hace menos calor. Entonces, en esos temas es muy complejo poder, o sea, tú puedes tener toda la disposición, pero no son solamente esos factores, sino conlleva algo mayor. Entonces, aquí tenemos en el tema de la urbe, ¿no es cierto?, que la gran población está en estos sectores de territorio, ¿no es cierto?, pero con esta carencia que nosotros llamamos de un ordenamiento adecuado, racional, que conlleve a promover con seguridad un desarrollo. Y los hogares, lamentablemente, de menores recursos, son, como ustedes lo han mencionado, los expuestos a una mayor vulnerabilidad. Entonces, frente a esta circunstancia y frente a este contexto, ¿no es cierto?, vamos a ya entrar sobre esos antecedentes a cómo vemos la gobernanza, o sea, los conceptos del gobierno, de la administración y de la gestión, ¿no es cierto?, y el riesgo de desastre, con este contexto. ¿Cómo tenemos que enfocarlo? ¿Cómo se ha mirado este contexto de la gestión del riesgo de desastre? Y entonces vamos a ver que esta lógica no ha sido una lógica nacional, sino que esta lógica ha sido una lógica mundial.
una lógica global. Hay una identificación de riesgos de desastres, ¿no es cierto?, que se da en el mundo. Y vamos a ver que los riesgos de desastres llegaron a la conclusión que afectaba y tenía más víctimas que un enfrentamiento bélico. Por eso, la parte que viene en el contexto global, a la persona que viene en cooperación internacional, va a tener una interesante matiz. ¿Es esto? Miren, para poder entender el proceso, ¿cómo es que nosotros miramos y cambiamos esto? ¿No? Ustedes van a tener que recién el año de 1990 el mundo y la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una alerta. Comienza a clasificar qué es lo que produce más pérdidas de vida y qué produce pérdidas patrimoniales también. Y con este informe de las Naciones Unidas, la sorpresa no fueron las enfermedades, la sorpresa no fueron los conflictos bélicos, sino lo que producía mayor nivel de pérdidas humanas y patrimoniales y recursos eran los desastres. Entonces, en ese momento, la Secretaría General de Naciones Unidas hace un llamamiento a todo el mundo y determina 10 años que reflexionemos de todo lo que conlleva los riesgos de desastres en el mundo, qué es lo que conlleva, para poder ir a una mirada de reducción. El mundo no puede seguir con estas pérdidas. El mundo y las ciudades y el desarrollo no puede tener. Tenemos que construir juntos un nuevo modelo de desarrollo que tome en cuenta. Entonces, en la resolución 44-236 de Naciones Unidas, para este fin se determina un diseño que en todas las reuniones de la Asamblea se comienza a tratar este tema. Se convocan a los científicos, a las universidades y a los países para que puedan analizar el problema, ¿no?, de los desastres y comprometerse en el tema de lo que es la reducción de los desastres. En este proceso, Naciones Unidas con los científicos se dan cuenta que no es suficiente. No es suficiente que tú digas que es un desastre. Entonces dijeron, el problema es mayor, el problema es más complejo, y tiene muchas aristas. Y comprenderlo y entenderlo va a requerir de un esfuerzo mayor. Entonces, Naciones Unidas propone por primera vez en el mundo hacer una primera conferencia mundial para ver el tema de reducción de riesgos de desastres después de 1990, en el año de 1994. Este es un hito muy importante, ¿no? Cualquier información también complementaria, les voy a dejar muchas cosas acá, pero también si desean profundizar temas, encantado para poderles dar el apoyo en algunos documentos adicionales, ¿no? Entonces, esta estrategia de Yokohama, más allá de la reducción del riesgo, es el primer esfuerzo técnico a nivel mundial para entender y comprender la reducción del riesgo. Pero ¿saben qué pasa? Que en esta primera etapa, en la reducción del riesgo, comiencen a entender y comprender y comienzan a hacer lo que... A ver, ¿cómo actúa un bombero de un incendio? Trata de ver si hay personas ¿Ya? ¿Qué más? que se puede cerrar, ¿no? Y luego apagar el incendio. Muy bien, ¿qué más es un bombero? Bueno, en realidad actúa en el momento que ocurrió el accidente. ¿Cómo ocurrió, no? Sí, pero no necesariamente cumple la función de prevenir en sí, ¿no? Quizás de supervisar, creo que tienen la función, pero no de prevención, ¿no? Disculpa, tú, ¿qué me puedes decir de la labor de los bomberos en un incendio?
¿Su nombre cuál es? Solange. Solange. Como dice Solange, ya me dejó sin esta lámina porque ya dijo la lógica. Muy bien. La lógica puede parecer en este momento muy lógico lo que estamos diciendo, pero en el año 1990, imagínense que comenzaron a entender el riesgo de desastre, no era tan evidente como eso. Como Solange dijo, esta mirada de ver la reducción del riesgo se conoce como administración del desastre. Es decir, que todo el esfuerzo era para que ustedes tengan una imagen de buenos bomberos. Había una inundación, cómo salen las brigadas a atender, cómo ubicamos a la gente, etcétera, etcétera. O sea, simplemente tenemos una función de una respuesta frente a un desastre y que todo el enfoque era lo que llamábamos administrar el desastre. Eso era. Entonces, del 90 para adelante, nosotros tenemos esta administración de los desastres y la atención de los desastres, pero, escuchen, después de Yokohama, en el año 2000, se dan cuenta lo que para nosotros parece obvio. O sea, no estamos cumpliendo los objetivos de reducir la pérdida de vidas y patrimonio de las personas. Hay algo mal en esta estrategia que tenemos que cambiar. Entonces, hay una resolución de las Naciones Unidas, como es la primera de 1990, en la del 2000, en la que determina algo que nosotros ya comenzamos a deducir. Tenemos que hacer ya una estrategia internacional para la reducción del riesgo de desastre. O sea, vamos a ver reducción del riesgo. Entonces, hay una segunda conferencia más importante que la de Yokohama, pero las conferencias son muy importantes porque son hitos. Van a ver que son documentos, son papers muy grandes, son estudios muy especializados de cada tema que están terminando en una declaración, y la conferencia del marco de acción de Kyoto justamente va a cambiar. Vamos a cambiar de la administración del riesgo del desastre, ser buenos bomberos, ¿no es cierto? No solo buenos bomberos, sino estar en el antes para no padecer el durante. Entonces, en la segunda conferencia, que es el marco de acción de Kyoto del 2015, vamos a ver un cambio muy importante, que es la estrategia internacional de la reducción del riesgo. Y esta estrategia es la que prima ahora. Va a haber otra conferencia más que va a dar una mayor profundización, pero lo que nosotros desde nuestro punto profesional tenemos que ir hacia de qué forma podemos ir hacia una reducción del riesgo, a una reducción del desastre. Entonces, no solamente en este momento importaba el durante. ¿Qué hacemos durante el desastre? En este momento se dan cuenta y dicen, es importante el antes, el durante y el después. Ahora parece lógico, pero este proceso no es solamente palabras, sino son instituciones que se crean para eso. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos en el 2015, ahora, hace muy poco, tuvimos el marco de acción de Sendai. Es un documento muy importante que todos los que quieren ver cambio climático y gestión de riesgos actualizadamente lo tienen que tener, tienen que dominarlo, porque ahí está lo que todos ustedes están viendo, cómo enfocamos el desarrollo sostenible, cómo vemos en las actividades como la agricultura, el campo y la ciudad, pero a nivel global. Entonces, el marco de Sendai para reducción del riesgo es el documento ahorita estratégico más importante que ustedes deben mencionar y tomar como referencia si quieren desarrollar investigación, ¿no? Porque es el punto de vista global y tiene este enfoque de desarrollo, el último, y que tiene un horizonte hasta el 2030. Entonces, si globalmente queremos ver
cómo el país pudo desarrollar la comprensión del riesgo de desastres desde 1990 hasta el 2015 y que esto prevalece hasta el 2030. Y ahí tienen estos marcos de acción que ustedes van a ver esta evolución. Y como no puedo dejarlo simplemente entonces, ¿cuál es la lógica vigente hasta el 2030? ¿No es cierto? He hecho una lámina nada más para dejarles una mirada estratégica de lo que es este marco de acción que es obligatorio para las naciones que suscribieron. El Perú suscribió y la gran mayoría suscribió. Entonces, por favor, yo un poco detenernos porque miren la gran meta que se tiene de forma global. La meta es prevenir, porque sea sonar, prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económico, estructural, jurídico, social, sanitario, cultural, educativo, ambiental, tecnológico, político e institucional que prevenga y reduzca la exposición a las amenazas y vulnerabilidad de los desastres, aumente la preparación para la respuesta, la recuperación en la rehabilitación y de este modo refuerce la resiliencia. Vamos a terminar en el concepto de resiliencia en estos tiempos, porque es la último. Todo esto es para resiliencia, ¿no? Como se dan cuenta, a ver, ¿qué me pueden comentar de esta gran meta, de este marco de acción? Es un trabajo articulado con las instancias de gubernamental, el tema de algo que todavía no se tiene todavía fortalecido. ¿Qué más? Gracias. Es un tema muy complejo, exacto, hay muchas ayudas. No es solamente ser bomberos, ustedes se dan cuenta. ¿Qué más? ¿Qué te dice esta meta? Sí. Yo creo que lo principal es en lo que no se había pensado antes de prevenir la aparición de nuevos riesgos. Es decir, comprender cómo es que se produce para de esa manera poder afrontar si es que llega y ver la forma de que ya prevenir antes de que el desastre ocurra. Creo que ese es el corazón de esta meta. ¿Qué más? Sí. Marco Sendai es hoy en día un instrumento incluso de política que hay que tener en cuenta para la planificación, ¿no? Tanto del Estado como del privado. Muy bien. ¿Qué más podemos aportar de este marco de acción? Todas las entidades, ¿no? Sean públicas o privadas, tienen que estar comprometidas, ¿no? En todo lo que es la prevención, incluirlo dentro de sus planes, ¿no? Planes operativos. Correcto. Muy bien, entonces, por eso está bonito la gestión del riesgo de desastre porque compromete, tiene muchas aristas. Aquí hay trabajo, como ustedes se dan cuenta, para los economistas, para los ingenieros, para los abogados, para los especialistas sanitarios, para los profesionales de la cultura, para los educadores, para los ambientalistas, para los tecnológicos, para el entorno político, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no lo vemos así, carecemos de estar sesgado y no da este enfoque de reducción de riesgo. Entonces, la gestión de riesgo es transversal.
es transversal y es un proceso social que lo vamos a ver que está reconocido en nuestra propia norma. Entonces, aquí con SENDAI tenemos que tener prioridades en cada acción. Primero, si estamos enfocados en no ser bomberos, este es el camino. Uno, comprender el riesgo de desastre. Tenemos ya instituciones científicas que ayudan a comprender el riesgo de desastre. La morfología, la naturaleza, ¿no es cierto?, del origen del desastre, la ciencia que te va a determinar que lo comprendo, lo entiendo y por lo tanto puedo reducir, puedo mitigar. Si no lo conozco, no tengo esa capacidad. Entonces, primero hay que comprender el riesgo. Hay lo que se llama el mapeo de peligros y amenazas, ¿no? En una zona se determina un mapeo de peligros y amenazas, son donde determinan y dicen, esta comunidad, esta región, esta población, ¿qué desastres tiene? ¿Cuál es su frecuencia? ¿No es cierto? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su frecuencia? Preguntas muy sencillas que después hay una explicación en la ciencia que te ayuda a poder de estos desastres poder comprender. Segundo, fortalecer la gobernanza del riesgo para gestionar el riesgo. Muy bien, como lo dijeron, como tú lo mencionaste. Aquí no sobra nadie. Aquí están llamados todos. Y aquí el desastre no es solamente el público, sino también es el privado. Estamos viendo que al final es la persona humana y al final es el bien común. Por lo tanto, esta capacidad de articulación y coordinación tiene que ser fortalecida en esta prioridad. Prioridad 3. Invertir en la reducción de riesgo de desastre para la resiliencia. Esto lo vamos a desarrollar en otras láminas. ¿Qué es la resiliencia? ¿Y qué consiste? ¿Cómo invertimos? Pero tiene que haber una inversión para eso. Y cuarto, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Qué significa prepararnos mejor? ¿Qué significa? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos considerar en lo que es prepararnos mejor? ¿Cómo una población o cómo un país puede prepararse mejor? ¿Cómo? Muy bien. Primero, lecciones aprendidas de lo que nos pasó, sistematizar esa información para que no nos vuelva a suceder. A veces hay muchos científicos sobre eso, ya, pero sí, esta es una principal herramienta. Lecciones aprendidas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nos preparamos mejor? Lecciones aprendidas. ¿Qué más? Muy bien. Eso se llama el plan de... Frente a un desastre, estimados, hay dos planes. Hay un plan de contingencia y hay un plan de respuesta, un plan operativo. El plan de contingencia se elabora en lo que nosotros llamamos en gestión de riesgos, ¿qué llamamos? En tiempo de paz, en tiempo donde no hay desastre. En el plan de contingencia se determinan todas las etapas y todos los procesos que debemos tener, ¿no?, para poder enfrentar un desastre. Y el plan operativo simplemente determina los medios y los recursos que necesitan para atender este desastre. Entonces, muy bien, acabamos de decir lecciones aprendidas. Segundo, elaborar planes de contingencia y respuesta. Muy bien, con eso nos preparamos. ¿Qué más? ¿Cómo nos preparamos? ¿Y dónde queda, digamos, la inversión que debe hacer el Estado en cuanto a investigación justamente de los fenómenos que más azotan al país? Ya, aquí. Prioridad 1. Esto solamente es eminentemente científico y técnico. O sea, tú identificas tus peligros y tus amenazas, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una recurrencia de sismicidad, entonces este es el trabajo, por ejemplo, que hace
UNI, no es porque quiera decir universidad, pero vas a tener a la UNI y tienes al CISMI, ¿no? Al Centro de Investigaciones Sismológico y Desastres que tiene la UNI, y el Estado también le da fondos y recursos para que pueda analizar solo el caso de sismo. Entonces, si tú ves, como tú sabes, con el apoyo de Japón, muy bien, de JICA, claro, de JICA, ¿por qué? Porque no hay país que entienda mejor un sismo y un tsunami que los japoneses. Entonces, si tú te das cuenta, la prioridad uno de la academia de investigación está en el uno. O sea, tiene que haber academia, tiene que haber ciencia que ayude a comprender el riesgo. O sea, un señor campesino te va a decir, yo tengo este deslizamiento, yo tengo este huaico, pero él no tiene la obligación de poder desarrollar y entender más. Lo que sí tiene que haber es que exista desde el Estado, desde la academia, desde la investigación, ¿no?, conocimiento que al campesino le pueda dar recomendaciones para su cosecha, para su cultivo, ¿no es cierto?, y para su proceso de comercialización. Entonces, el campesino identifica, pero es la ciencia que determina los conocimientos por los cuales él debe tener en cuenta su actividad económica y hacerla sostenible. Y ahí hay una brecha importante que decía usted sobre el marco en que se rige esta conferencia de vecindad, porque en realidad, si bien es cierto, la UNI tiene una entidad que se encarga de hacer los estudios, pero como es del Estado, es muy burocrática, lenta, y la oportunidad que he tenido, por ejemplo, de querer hacer un estudio cuando tenía que gestionar un proyecto y quería hacerlo bien. Fui, pero lamentablemente era muy lento. Me dijo, no, todavía tenemos que esperar a que tenga apertura del año y que nos den presupuesto, no nos pueden pagar así, ¿no?, en efectivo, tiene que, en el plan, ¿no?, como el Estado mismo tiene que hacer su planificación. Por eso ahí falta de entidades privadas que puedan, hay una brecha que cubrir, definitivamente. Solange, muy bien lo que comentaste, porque, por ejemplo, en Japón la responsabilidad de la ciencia es compartida. O sea, ustedes ven al gobierno del Japón con JICA y universidades públicas, pero tienen universidades privadas que también dan data e información a Japón. Entonces, es que también tienes que ver que esas son las características entre un país en vía de desarrollo y un país desarrollado, ¿no? Entonces, el país desarrollado, uno de sus resultados es que el desarrollo que tiene la capital la tiene en cualquier cantón, cualquier región. O sea, tú tienes la universidad, tienes los hospitales, tienes los colegios, o sea, es cuando estás en un país desarrollado. O sea, casi no existe esa diferencia. En cambio, si todavía estamos en un centralismo con esto y la investigación todavía es muy limitada, pero el esfuerzo es interesante, porque yo te digo que al CISMIT lo invitan a foros a nivel global, ¿no? El doctor Tavera, que ahora está en CECICO, ha hecho un trabajo muy importante. También ahí, ahora está como el IGP, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, lo hiciera así una clasificación, que entre comillas son los científicos que están haciendo cosas, pero en realidad hay una brecha que cubrir. Sí. En realidad, si es que, por ejemplo, determinada empresa constructora necesita hacer algunos estudios, entonces si quiere hacerlo bien, puede ir al privado, ¿no? No sé si a las universidades privadas, pero por lo menos al privado, que todavía hay esa brecha que cubrir, ¿no? Que se haga la gestión rápida, eso. Muy bien, sí. El concepto de brecha ahora es muy importante, porque esto nos va a determinar la diferencia entre la oferta y la demanda en todo, ¿no? Y por ejemplo, para los de cooperación internacional, nuestro trabajo es atender la brecha. Entonces, nosotros que trabajamos en cooperación internacional podemos decir, ya, identificar la brecha, ¿cómo hacemos? Entonces, yo te digo, ¿cómo llenamos la brecha? Tenemos un fondo de CONCITEC
tiene financiamiento con varios fondos concursables del mundo y puede llevar a institutos de investigación y universidades privadas a poder superar esa brecha. Pero sí, hay brechas, hermanos. O sea, y realmente, o sea, si vemos que todavía, por ejemplo, la respuesta no era adecuada, la investigación no era adecuada, yo no voy a poder tapar el sol con un dedo, no voy a poder. Y además, también otra cosa, tú ves el nivel de desarrollo de un país con el nivel de desarrollo, cómo atiende sus desastres. Y otra cosa también, hay otro cálculo. Tú determinas el plazo que tienes en rehabilitación y reconstrucción también. Entonces, a mayor plazo, menor capacidad que tienes. A mayor velocidad, esta gestión de riesgo realmente es operativa. Y si tú te vas dando cuenta de las potencias que tienen un desastre, los ves devastados. Ya, puedes ver huracanes y esto, y después, en menos de un año, tienes una nueva ciudad. Por ejemplo, tienes también el traslado del seguro, porque hay aseguradores y reaseguradores. Entonces, el tema no es solamente el Estado, es hasta el agente financiero el que tiene que intervenir. O sea, son muchos los convocados, pero como tú dices, hay que determinar estas brechas para poder tener, o sea, con esto un país está adecuadamente realmente para tener desastres de cualquier origen. O sea, si tú tienes, ahora, como tú haces tu ecuación, es buena, ¿no? A ver, Perú, ¿cómo está en este? ¿Cómo está en este? ¿Cómo está en este? ¿Cómo está en este? Y hay diagnósticos, o sea, el SENDAI pide a la Presidencia del Consejo de Ministros, hay una Secretaría de Gobernanza y de Desastres, donde tiene, y no puede mentir, porque todo lo que dice lo tiene que demostrar. Por ejemplo, dice, comprensión del riesgo, entonces hay variables. ¿Cuántas instituciones científicas están capacitadas de tal? Que le dicen, planes de contingencia. Los planes de contingencia, ¿de qué sectores están? Evidénciamelo. Plan de contingencia, ¿no? Por ejemplo, el tema sanitario, plan de contingencia de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú no puedes engañar, tú tienes que evidenciar. Entonces, hay una calificación que SENDAI te da, y por eso lo que SENDAI quiere es que hasta el 2030 lleguemos a un estándar básico, ¿no? Y como esto es de todos los países, es el nivel, ¿no? SENDAI. Entonces, estas son las prioridades de la acción y este es el marco de lógica global que se tiene para el tema. Pero hay que entender que, como mencionaba la actividad, era el tema burocrático, ¿no? Hay que reducir, no sé si eliminar o reducir el tema burocrático, porque para llegar a cumplir varias de estas cosas, nosotros estamos en la parte baja, como instituciones suscritas a un ministerio, dependemos de la PCE, dependemos del presidente, la actividad institucional. Si no hay un enfoque de trabajo hacia donde vamos a ir, vamos a seguir haciendo capacitaciones, charlas y seguimos en lo mismo. Pero desastres es algo de ahora, es algo que siempre ha pasado. Y seguimos dando charlas, seguimos dando las consecuencias. No sé, viene un presidente nuevo, viene un ministro nuevo y cambia todo el sistema. No hay una, no sé si hay algo institucional que está fallando. Lo importante es que los gobernantes y las autoridades puedan entender básicamente esta lógica, que puedan entender este proceso, que sea el ministro que sea o el gobierno que sea, que pueda comprender y entender que el desastre es transversal, que es multiacción y que tienen estos objetivos. Entonces, el que viene no es un creador de la pólvora, que hay una lógica del proceso y que este proceso tiene que seguir. Miren, yo como he estado en este Instituto de Preparación de los 5 años, yo he visto a nuestros vecinos chilenos, ¿no? Que se llama la ONEMI, que es la que se encarga de desastres. Tú ves cómo gobernantes de derecha, ya, ¿cómo no? ¿Cómo entra un gobierno de derecha? Luego viene la Bachelet y luego viene la derecha. ¿Ustedes creen que han cambiado? O sea, el esquema, la estrategia, hasta los directores de riesgos de desastres en Chile. No, han cambiado otras. El general Toro, que yo conocí, hasta ahora sigue siendo jefe de ONEMI.
¿no? De la Oficina Nacional de Atención de Emergencias, del Ministerio del Interior, que representa la gestión de riesgos en Chile, ¿no? Entonces, esa continuidad, esa visión de Estado, no simplemente político, sino de largo plazo, es la que nosotros tenemos que interiorizar y tenemos que ver. Ustedes han visto los últimos sismos que han habido en Chile, ¿no es cierto?, que afectó a las autopistas y puentes. He vuelto ahí por una razón de trabajo el año pasado, ya todo está reconstruido, ya todo está operativo y con una mayor calidad y ya mejorado sus condiciones de esa construcción. Ya ha pasado menos de un año. Entonces, ¿qué tienen estos países que no tenemos nosotros? O sea, esa visión de largo plazo, esa visión que no es política, esa visión que es global, esa visión que no te están diciendo por decir, sino que tiene una validación técnica y hacia dónde tenemos que trabajar, ¿no? Es así como nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no?